el capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante. Es interesante, hermanos, como algunas personas son recordadas, ¿verdad? Hay personas que cuando mencionamos sus nombres automáticamente podemos recordar o acordarnos, ¿verdad?, de cómo era la personalidad de esas personas, ¿verdad? Muchas veces no pensamos necesariamente en aquello que tenían, ¿verdad? No pensamos en sus logros necesariamente, ¿verdad? Tampoco pensamos en sus posesiones, sino... Ay, se me olvidó el micrófono, ¿verdad? Perdón, Omar. ¿Ocupas que empiece desde el principio? Ok, pero estoy acostumbrado al de aquí, ¿verdad? Pero ¿agarré el correcto? No, ¿verdad? ¿El que sea? Ok. Bueno, les decía, hermanos, ¿verdad? Es interesante cómo nos acordamos o cómo recordamos a ciertas personas. Muchas veces no recordamos sus posesiones o qué era lo que ellos tenían, sino simplemente pensamos en quiénes ellos eran, ¿no? Y pensamos en su actitud, su personalidad. Algunas personas son recordadas por su generosidad, algunas personas tal vez por su integridad, algunas personas por su sabiduría, ¿no? Y todos podemos pensar en alguna persona, ¿verdad?, que a lo mejor ya no está con nosotros, ¿verdad? O hace mucho que no los vemos y no nos acordamos necesariamente en qué tenían, pero nos acordamos en las palabras llenas de sabiduría, ¿no?, que nos compartían esas personas. Tristemente, hermanos, hay personas que no son recordadas por ello. Hay personas que son recordadas porque eran personas muy orgullosas, porque eran personas muy necias. Hay personas que son recordadas, ¿verdad?, por las decisiones incorrectas que tomaron desde su punto de liderazgo, ¿verdad? Hay muchas personas que no necesariamente son recordadas, ¿verdad?, por lo bueno, sino muchas veces por lo malo. Porque al final del día, hermanos, el carácter, ¿verdad?, de las personas siempre sale a la superficie. Ahí está, ese está mejor. Ese mero. Perfecto, ¿verdad? Entonces, en 1 de Samuel, hermanos, capítulo 25, precisamente encontramos eso, ¿verdad? Encontramos la historia de 4 personas que nos demuestran, ¿verdad?, su carácter, ¿verdad? Y esas 4 personas son Samuel, un hombre llamado Nabal, un hombre llamado David y una mujer llamada Abigail, ¿verdad? Y cada uno de estas personas se enfrenta a diferentes circunstancias, pero cada una de ellas terminan revelando quiénes son ellos como personas, ¿verdad? Y mientras observamos o leemos esta historia, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que se hagan la siguiente pregunta, ¿verdad?, a ustedes mismos. ¿Qué es aquello, verdad, que gobierna nuestras decisiones cuando llega un momento de presión? ¿Ok? Cuando llega un momento de presión, ¿qué es aquello que gobierna nuestra toma de decisiones? ¿Ok? Entonces, conforme leamos la historia de Samuel, de Nabal, de David, Abigail, que aparece en 1 Samuel capítulo 25, háganse esas preguntas, ¿verdad? Cuando enfrento un tiempo de presión, ¿cómo o qué es aquello que gobierna mis decisiones, verdad? ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y ponemos ese tiempo en las manos del Señor? Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, historias desafiantes, Señor, que muchas veces retan nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, Señor. Sabemos, Padre, que cada una de las personas que está aquí en algún punto de sus vidas tendrán que enfrentar la presión, o enfrentarán momentos en su vida que les hará tener que tomar decisiones importantes, Señor. Y que cuando ese momento llegue en la vida de mis hermanos y en la mía, Señor, te pido, Padre, que tú nos des la sabiduría suficiente para no actuar conforme a nuestros impulsos o a nuestra humanidad, Señor, sino que lo hagamos siempre, Señor, desde tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre, te pido que abras nuestras mentes, abras nuestro corazón para recibir el mensaje que hay en esta tarde para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Hay 4 personas, ¿verdad? Samuel, Nabal, David y Abigail, ¿ok? Apuntan esos cuatro nombres ahí en su libreta donde sea que estén tomando notas. Pero el primero que nos encontramos es Samuel. Y Samuel, hermanos, es un hombre que dejó un legado importante. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. Acuérdense, Samuel, hermanos, era una persona importante tanto para Saúl como para David. Pero el versículo 1 nos dice lo siguiente. ¿Listos?
dice el primer versículo de ese capítulo, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Otra vez, mira lo que dice ese versículo. Murió Samuel y ¿qué dice? Todo Israel se reunió para su funeral, dice así. No, la frase que nos habla aquí acerca de la importancia de este hombre Samuel, hermanos, es el hecho de que no fue únicamente su familia directa la que estuvo en su funeral, hermanos, sino que dice aquí que todo Israel se reunió para despedirlo. ¿Qué me dice eso, hermanos, acerca de la vida de Samuel? Que era un hombre que había dejado una huella en la vida de las personas que vivían en Israel. Samuel, hermanos, fue juez, fue sacerdote, fue profeta para Israel. Mira, como juez, Samuel solucionó disputas entre el pueblo. Como juez, Samuel trajo orden social, cívico, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Como sacerdote, hermanos, Samuel fue guía espiritual para el pueblo de Israel. Intercedió por el pueblo, ¿verdad? Con Dios. Y como profeta, hermanos, ungió reyes, quitó reyes, fue consejero de reyes. Hermanos, Samuel fue un hombre que dejó un legado importante en el pueblo de Israel. La muerte de Samuel, hermanos, dice aquí que paralizó a la nación entera. Dice que todo Israel vino al funeral de Samuel. Ahora es interesante cómo es que únicamente, ¿verdad?, se le dedica un versículo para reconocer la muerte de Samuel en toda la Biblia. Pero yo les aseguro, hermanos, que el legado de que construyó Samuel va mucho más allá de un versículo. Fue este mismo Samuel, hermanos, que desde niño puso su vida en servicio al Señor, ¿verdad? Y que ayudaba al sacerdote Elí cuando estaba chiquito, y cuando venía Dios y le hablaba a Samuel, Samuel contestaba: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y hubieron varias cosas, ¿verdad?, que Samuel mostró, ¿verdad? Varias actitudes que Samuel mostró que nos enseñan, hermanos, que un buen legado se construye en base a pequeños pasos de obediencia, pequeños pasos de fe, de servicio, de carácter. Dile conmigo esa palabra, carácter, ¿ok? Ahora, hablando de carácter, hermanos, ¿qué es carácter? ¿Verdad? Porque hoy vamos a estar hablando mucho acerca de nuestro carácter. Pero, ¿qué significa la palabra carácter? Mucha gente utiliza la palabra carácter incorrectamente, ¿verdad? De repente tenemos algún tío o alguna tía, ¿verdad?, que es medio sangroncita, ¿verdad? O contesta medio feo, ¿verdad? Y decimos, no, es que tiene un carácter muy fuerte, decimos así, ¿verdad? Y hermanos, eso no necesariamente es tener carácter fuerte, ¿verdad? Muchas veces decimos que las personas tienen mucho carácter porque son fuertes, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que tiene carácter porque la persona habla fuerte, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no, es que tiene un carácter bien fuerte porque nadie le dice qué hacer, ¿no? Y decimos, no, es que es de carácter duro, dicen así, ¿verdad? Pero hermanos, la realidad es que eso no es carácter. Eso no es señal o no es la definición de lo que es el carácter. Eso puede ser temperamento, puede ser una falta de personalidad, puede ser orgullo, puede ser ser una persona malhumorada, pero carácter, hermanos, eso no es carácter. ¿Qué es carácter entonces? Mira, a mí me gusta mucho definir carácter con Proverbios 16:32, ¿ok? Proverbios 16:32, Proverbios 16:23 dice: mayor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Oyeron? Mayor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, para mí eso es tener carácter, ¿verdad? Tener carácter, hermanos, es tener la capacidad de gobernarse a uno mismo. Tener carácter, ¿verdad?, es cuando tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Eso es tener carácter. Contestar feo, no, eso es tener mal humor. ¿Te fijas? Hermanos, carácter es esto. Samuel, hermanos, mostró carácter a través de una vida de fidelidad. ¿Sabes quién no tuvo carácter? ¿Sabes quién no tuvo carácter, hermanos? Javier Aguirre, porque no metió otro delantero cuando le habían expulsado a dos. No, chiste malo, ¿verdad? Pero bueno, no, hermanos, hablando ya en serio, ¿verdad? ¿Quién no tuvo carácter, hermanos? Yo voy a volver a decir Javier Aguirre, ¿verdad? Pero no, hermanos, un personaje que no tuvo carácter, hermanos, fue Nabal. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 25, versículos 2 en adelante. Porque, hermanos, nos muestra un hombre llamado Nabal
que era un hombre arrogante, no tenía carácter. Mira lo que dice versículos 2 en adelante. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. ¿Tenía cuántas ovejas? 3,000. ¿Y cuántas cabras? 1,000. Y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Hermanos, ¿cómo era Caleb? ¿Cómo era Nabal? Dice, grosero y mezquino en todos sus asuntos. Hermanos, una manera muy fácil de definir a Nabal es, tenía mucho dinero, pero poco corazón. ¿Se fijan? Dice el versículo 4, cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y ellos te dirán que es cierto. Así que, mira lo que pide David: ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, dice David, de una manera muy educada, ¿verdad? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Bueno, ¿qué fue lo que vino David a pedirle a Nabal? Ayuda. Le vino a pedir comida. Después de que David y sus hombres cuidaron el ganado de Nabal, ¿verdad? Y los protegieron durante algún tiempo, David, él dice, ¿sabes qué? Como yo los ayudé, ellos seguramente me van a ayudar a mí, dice así. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre Nabal? Mira lo que dice el versículo 9. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Bueno, ¿cómo reaccionó Nabal ante la pedida de ayuda de David? Digo, no, ¿quién es este para yo tenerlo que ayudar? No, tengo a otras personas a quien ayudar. Yo, este hombre David, no tengo por qué ayudarle. Mira, hermanos, Nabal, tenía recursos de sobra para ayudar a David. No tan solo tenía los recursos, sino que tenía los motivos suficientes para quererle ayudar a David. Pero en la abundancia, hermanos, Nabal dejó que su orgullo, su prepotencia y su egoísmo no ayudaran a David. Hermanos, el carácter no se demuestra por lo que tienes, ¿okay? El carácter, hermanos, se demuestra en cómo respondes cuando tienes la oportunidad de actuar correctamente. Ahí es donde mostramos carácter. Cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien, si tenemos carácter, hacemos el bien. Eso es tener carácter. Mucha gente, hermanos, probablemente diría, este hombre Nabal, ¿verdad? Es que tiene su carácter bien fuerte, ¿no? Y es que habla así y habla prepotente porque es que tiene carácter fuerte. No, hermanos, desde mi punto de vista, este hombre no muestra tener carácter, muestra que el orgullo es lo que define lo que hace. Eso es Nabal. Nabal, hermanos, era un hombre que no tenía la capacidad de controlar sus emociones. Él decía, ¿sabes qué? No quiero ayudar a David porque no sé quién es, ¿verdad? Y Nabal, hermanos, mostró mal carácter, porque no tenía carácter. Ahora, de aquí, hermanos, nos damos cuenta que David reacciona de una manera bien increíble. Mira lo que dice versículos 12 al 13, ¿ok? David, hermanos, se enoja con Nabal. Dice el versículo 12 al 13, de modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Y mira lo que dice David, versículo 13, dice, tomen sus espadas, respondió David, mientras ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Más adelante, versículo 14 dice, entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a quién, a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo.
Pero él le respondió con insultos. Versículo 15 dice: estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Vienen estos los hombres de Nabal, hermano, y le dicen: no, David nos está pidiendo ayuda y deberíamos de ayudarle porque ellos nos han ayudado mucho. Versículo 17 dice: es necesario que usted lo sepa, que Abigail lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Y miren cómo describe el hombre de Nabal a su jefe. Dice: Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle, dice así. Bueno, Nabal era un hombre no con carácter, era un hombre con genio, malhumorado. Mira, nunca olvides esto: mal carácter es igual a conflicto. Cuando no controlas tus emociones, es igual a problemas. Cuando hay falta de control propio, los problemas van a seguir viniendo. Sin perder el tiempo, dice el versículo 18, dice: sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasa y 200 pasteles de higo. Le está preparando una despensa a David, ¿verdad? Para ayudarle. Dice en el versículo 21, en ese momento se encontró a Abigail con David y dice: David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien, dice David. Que Dios me castigue, miren lo que dice David: que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana, dijo así. Hermanos, el mal carácter de Nabal ocasionó o despertó el mal carácter de David. Y ahora David dice: no me quiso dar pan, pues lo voy a matar a él y a toda su familia, dice así. Hermanos, este es David en el que en el capítulo anterior, ¿qué había hecho, hermanos? Le perdonó la vida a Saúl. No sé tú, pero aquí David se parece mucho a Saúl, ¿verdad? David, hermanos, muestra su debilidad ante la ofensa. Hay un cambio, ¿verdad? Algo cambia en David. En el capítulo 24 vemos a David perdonando la vida de Saúl en aquella cueva. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero ¿qué hizo? Controló sus emociones, ¿verdad? Y le perdonó la vida. En el capítulo 25, hermanos, vemos un David que, porque no le quisieron dar pan, ahora quería destruir a toda la familia entera. Por un momento, hermanos, David se parece más a Saúl, ¿verdad? De lo que le gustaría aceptar. Hay muchas cosas en David, hermanos, que comienzan a señalar a Saúl, ¿verdad? Pero cuando David, hermanos, estaba a punto de ensuciar su legado, en punto de ensuciar su historial, aparece aquí una mujer muy sabia, ¿verdad? Como en la vida de muchos de nosotros, ¿verdad? Aparece una mujer y nos salva la vida, ¿verdad? Yo esperaba más amenes ahí, pero ya ustedes arreglan en casa, ustedes arreglan sus diferencias, ¿verdad? Pero bueno, cuando David estaba a punto de regarla, hermano, apareció Abigail, quien hasta este momento, hermanos, de todos los hombres que han aparecido en esta historia, tanto Nabal como David, Abigail es la mujer, hermanos, que trae sabiduría a la historia, ¿verdad? Cuando todos los hombres han perdido el control, Dios levantó a Abigail, ¿verdad? Como una voz de sabiduría. Mira lo que dice el versículo 23 al 28. Dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Yo sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le ha traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera.
el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Si nos brincamos hasta el versículo 32, David responde a Abigail y le dice: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Versículo 33 dice: gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos, ¿verdad? Versículo 35 dice: entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo, dice así, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquí Abigail no era la persona con más autoridad, ¿verdad? Tanto Nabal como David tenían un puesto más elevado que ella. Tampoco Abigail, hermanos, era la persona más rica de la historia, tampoco la más fuerte, ni la más ungida. El ungido aquí era ¿quién? David, ¿verdad? Pero, hermanos, Abigail es la persona que demuestra mayor madurez espiritual, más que David, más que Nabal. El control de emociones, ¿verdad? Que tiene Abigail en ese momento, hermanos, debería ser un ejemplo para cada uno de nosotros. En 5 versículos hace lo que David ni Nabal pudieron hacer en todo el capítulo entero. Actuó con humildad, pidió perdón, buscó la paz, habló con sabiduría. Abigail, hermanos, hizo lo que Saúl nunca hizo y lo que David estaba a punto de hacer: escuchar la voz de Dios por encima de sus propias emociones. Hermanos, Nabal se movió en base a sus emociones. David, en base a sus emociones, quería matar una familia entera. Pero, hermanos, Abigail, antes de escuchar sus emociones, escuchó la voz de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando enfrentamos momentos de presión, antes de movernos en base a nuestras emociones, tenemos que buscar la voz de Dios. Ahora, aquí David mostró algo de carácter, ¿verdad? Al cambiar, al aceptar que estaba mal, y decir: sabes que vamos a perdonar a tu esposo. Pero, hermanos, a la que queremos resaltar el día de hoy es esta mujer Abigail. No solo protegió a su familia, sino que incluso, hermanos, protegió el legado de David. Dice el versículo 30: cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, dice: que esta no sea una sombra en su historial, le dijo Abigail a David. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesaria, dice así. Al final del capítulo, hermanos, encontramos a un Samuel que dejó un legado importante, ¿verdad? Encontramos a Nabal, que fue consumido por su propia necedad. Encontramos a una Abigail, hermanos, que actuó con sabiduría. Encontramos a un David que estuvo a una decisión de ensuciar el trono que Dios le había prometido. Esa es la realidad, hermanos, de la vida. Una decisión basta para cambiar lo que Dios tiene prometido para nuestras vidas. Y sabes algo, muchas veces las decisiones más peligrosas las tomamos cuando no estamos pensando claramente. Muchas veces tenemos que tomar una decisión importante cuando estamos heridos. Tenemos que tomar decisiones cuando estamos enojados. Tenemos que tomar decisiones cuando nos sentimos ofendidos. Hermanos, el carácter se demuestra cuando tomamos decisiones en base a la voz de Dios y no en base a nuestras emociones. La pregunta para nosotros, hermanos, en este día es: ¿qué está gobernando mis decisiones? ¿Qué está gobernando mis decisiones? ¿Es mi orgullo? ¿Es mi ira? ¿Es el miedo? ¿Qué es lo que está gobernando nuestras decisiones? ¿O es como Abigail, la sabiduría de Dios, la que guía nuestras decisiones? Hermanos, porque el carácter no se demuestra cuando todo está bien. De hecho, el carácter se demuestra, hermanos, cuando tenemos el poder de reaccionar y aún así elegimos obedecer. David escuchó la voz, ¿verdad? Y la sabiduría, y su futuro fue protegido. ¿Se fijan? Cuando David decidió escuchar la voz de la sabiduría, protegió su futuro. Es mi deseo, ¿verdad? Que cada uno de los que estemos aquí nos movamos en base a la sabiduría de Dios y no en base a nuestras emociones, ¿verdad? Porque de esa manera protegemos nuestro
futuro, ¿verdad? O lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Mira, Saúl, el rey Saúl, pasó varios años protegiendo un trono que no le pertenecía. Ese trono, hermanos, ya tenía una fecha de caducidad, ¿verdad? Samuel había sido muy honesto con él y tu reino se va a acabar. David, hermanos, estuvo a punto de ensuciar un trono que venía hacia él. Pero cuando David decidió escuchar la voz de Dios y no actuar en base a sus emociones, las cosas comenzaron a caer en su lugar. Todo se comenzó a acomodar en la vida de Saúl. Dios ya estaba preparando la vida de David. La prueba, hermanos, es que al final del capítulo, Dios, hermanos, no solamente protegió el trono de David, sino que también empezó a acomodar las cosas en la vida de David, ¿verdad? Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos ser testigos fieles de eso, ¿no? Cuando dejamos que Dios controle las cosas y Dios se encargue de las situaciones y los problemas, Él solito empieza a acomodar las cosas de tal manera que las cosas comienzan a funcionar, ¿verdad? Y eso pasó en la vida de David. Tanto así, ¿verdad? Que Abigail, hermanos, los que ya conocen la historia, ¿en qué se convierte Abigail? En la esposa de David. Y miren lo que dice los versículos 36 al 41. Y con eso terminamos. Dice, cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho. ¿Quién estaba borracho? Nabal. Así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor, ¿quién lo hirió? El Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos, dice así. Hermanos, está buena la novela, ¿verdad? De David, ¿verdad? Está buena para que la vean ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, es interesante, ¿verdad? Más allá de cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Y cómo fue que se conectó el matrimonio entre David y Abigail, ¿verdad? A lo que voy es, miren, hay momentos donde tú y yo tenemos la oportunidad de vengarnos, ¿verdad? O hacer justicia por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Hay personas que nos van a ofender. Hay personas que tal vez generen chismes en contra nuestra, ¿verdad? Y hablen mal de nosotros. Y tú y yo tenemos la oportunidad de responder y tomar venganza por nuestra propia mano. O podemos simplemente actuar como Abigail lo hizo, ¿verdad? Tú deja que Dios se encargue y las cosas se van a poner en orden. Dice aquí David, lo dijo de una manera, dice, alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal, dice así, y me impidió que yo me vengara por mí mismo. Dios, hermanos, se encarga de esas batallas. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en la mano de Dios, las cosas se comienzan a poner en orden. Tú hazlo, ¿verdad? Y te aseguro, ¿verdad? Que es más bonito ver cómo Dios se encarga de nuestras vidas que tú tomar decisiones en base a tus propias emociones, ¿verdad? Por lo tanto, seamos más como Abigail, ¿verdad? Seamos menos como Nabal, seamos más como Samuel, ¿verdad? Que decidieron dejar que Dios tomara control de sus vidas. Amén. Inclina tu rostro, vamos a ponernos en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Abigail, Señor, que a través de este relato, Señor, nos enseña a confiar en ti, Señor, y a ser obedientes y a movernos con sabiduría, Señor. Yo sé, Padre, que muchas veces es más fácil reaccionar en el momento, Señor, y permitir que nuestras emociones, Señor, tomen control de nuestra lengua y tomen control de
la manera en cómo tratamos a los demás, Señor. Y entiendo, Padre, que muchas veces es difícil tener que simplemente mantenernos callados ante el insulto de otras personas, Señor, pero es mucho mejor saber, Señor, y estar conscientes de que eres tú quien pelea nuestras batallas. Eres tú quien tiene el control de la situación, Señor, y eres tú quien pone las piezas en su lugar, Señor. Gracias, Padre, porque al final del día, Señor, tú estás en control de nuestras vidas. Tú eres un Dios soberano, Señor, y sin importar aquello que suceda a nuestro alrededor, confiamos plenamente en que tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, eres un Dios justo, Señor, que no permite, Señor, que sus hijos sean avergonzados, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.